agua y posteriormente un tiempo en la palabra. Así que les doy la bienvenida a esta reunión. Vamos a tomar un tiempo con él. Me dedico con todo. Aleluya. Vamos a orar. Tú me sedujiste con tu amor y yo me permití seducir. Tú me abrazaste, oh Señor, me sentí seguro de ti. Más que nadie te deseo a ti. Has saciado toda mi necesidad. Yo me entrego entero a tu amor. Jesucristo, eres tan fácil de amar. Te anhelo. Mi deseo es amarte y darme todo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré, Señor Jesús. Sedujiste con tu amor y yo me permití seducir. Tú me abrazaste, oh Señor, me sentí seguro de ti. Más que nadie te deseo a ti. Has saciado toda mi necesidad y yo me entrego entero a tu amor. Jesucristo, eres tan fácil de amar. Te anhelo, mi deseo es amarte y darme todo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré. Te anhelo, mi deseo es amarte y darme todo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré. Te anhelo, mi deseo es amarte y darme todo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré, Señor Jesús. Señor
de amor. Mi amigo fiel, mi amigo fiel, eres tú. Me has perdonado, me has salvado en los problemas, me has ayudado, me has perdonado, me has salvado en los problemas, me has ayudado. Y es por eso que te alabo, te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay nadie como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Tú me has perdonado, me has salvado en los problemas, me has ayudado. Y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte no hay nadie como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay nadie como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Solo tú eres mi amigo de verdad. Amigo fiel, que siempre está
separará de ti. Nadie llenará mi corazón, porque tú eres todo para mí. Y a través del tiempo te amaré. Con más fuerza, haga conmigo. Nadie me separará de ti. Nadie llegará a mi corazón, porque tú eres todo para mí. Y a través del tiempo te amaré. Nadie me separará de ti. Nadie llegará a mi corazón, porque tú eres todo para mí. Y a través del tiempo te amaré. A través del tiempo te amaré. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te amo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Listo. Gloria a Dios. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Creo que el micrófono tiene un poco de eco. Vamos a moverle acá en la parte del máster. Acá. Eco vamos a quitarle. Ahí está. Bueno, sí, 2, 3, sí. Bueno, sí. Sigue todavía. Vamos a quitar eso. Todo. Sí, bueno, sí. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Y vamos a tomarnos un tiempo en la palabra, ¿no? Vamos a tomarnos un tiempo en la revelación de la palabra y vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 1. Y el tema que quiero compartirles se llama Vuelve en amistad con Abba. Ese es el tema. Vuelve en amistad con Abba. Vamos juntos a aprender la palabra de Dios. Bueno, sin más, yo ya oré por ustedes en lo secreto. A veces, cuando va a comenzar la reunión, oro, o sea, la enseñanza, oro por espíritu de revelación. Pero he pensado que la mayoría de las veces ya oré en lo privado, entonces no tiene caso volver a orar si ya oré. O sea, cuando uno ora, cree que recibe. Entonces yo ya oré por mí, por ustedes. Y si no más que usted crea que reciba, no vamos a dar gracias. Padre, gracias por tu espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Gracias por tu palabra, que es más dulce que la mía. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén. Bueno, ahí
en Filipenses 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Dice: a mí no me molesta repetiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Hemos aprendido en estos meses la importancia de permanecer en la palabra, permanecer oyendo una sola verdad. Voy a parar aquí para estar más enfocado. La importancia de permanecer oyendo una verdad. Por ejemplo, dice en San Juan capítulo 8, versículo 31, 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el versículo anterior dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y esa verdad les hará libres. Pero no es oír una verdad una vez, sino ese versículo dice, en vez de solamente oír una sola verdad, comienza diciendo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, de no estar oyendo una misma verdad. Porque como también he enseñado y hemos aprendido, que a veces el consciente puede decir sí y el inconsciente puede decir no. Es decir, hay un punto donde el subconsciente lo va a captar, pero hay un punto donde el consciente solamente dice sí, amén, lo recibo, pero realmente no lo capta, no ha captado nada. Y el subconsciente, hay un punto donde después de un tiempo de permanecer en esa palabra, lo va a recibir. Entonces es importante escuchar las mismas verdades y recibirlo, porque aunque este tema del amor del Padre y de algunas cosas que hemos aprendido el año pasado, las he tocado en privado con algunos de nosotros y de cierta manera lo hemos entendido. Dijo Pablo: a mí no me molesta el escribir las mismas cosas, porque la repetición de una verdad ancla esa verdad en el subconsciente. Porque cuando algo es muy disruptivo, en el retiro que tuvimos hablaba acerca de eso, cuando algo es muy disruptivo requiere un proceso de asimilación. Disruptivo, hablamos de una ruptura, como un cambio abrupto, una ruptura, algo que es muy disruptivo. Cuando nos enfrentamos a una verdad muy disruptiva, requiere un proceso de asimilación. Es decir, a lo mejor, no sé, X verdad de la palabra de Dios, cuando escuchamos que somos la justicia de Dios por primera vez, parece ser algo muy sensacional, maravilloso, y como a la mente le gusta el conocimiento nuevo, hasta se emociona, todo el show. Pero en la vida práctica, a veces esa verdad que se escuchó no tiene una vivencia, no se ha hecho parte de uno, debido a que solamente fue algo que escuchamos y que no le hemos hecho parte de nuestra esencia, de nuestro subconsciente. Pero aunque fue muy disruptivo, requiere un proceso de asimilación. Es decir, aunque tú digas: yo ya sé que soy la justicia de Dios mentalmente, una cosa es que mentalmente lo sepas, otra cosa es que pase a tu subconsciente, a lo profundo, llamó el apóstol Pablo, lo profundo del corazón. Entonces, cuando hablamos acerca del amor del Padre, del poderoso amor de Abba, una cosa es que tú lo sepas aquí, que Dios es tu papá. Otra cosa es de que ya haya un proceso de asimilación, haya pasado a lo profundo del corazón. Por eso la importancia de repetir estas mismas cosas. Y además que, como he dicho varias veces, la verdad que primero quiero, esa es la verdad, primero quiero salvarme a mí, o sea, salvar mi alma, aprender yo, vivirlo yo, y desde esa manera, o desde ese enfoque, de forma muy natural poder bendecir a otros. Entonces estoy aquí para primeramente ser confirmado yo, aprenderlo yo, vivirlo yo, y también de alguna manera también bendecir a otros. Esa es la idea. Ahora, quiero llevarte a
Segunda Tesalonicenses capítulo 2, vaya conmigo ahí, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, y quiero ir al versículo 4, vamos a ir ahí. Estoy acomodando aquí algo en el celular. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a ir al versículo 4. Este es el apóstol Pablo. Voy a leer desde el versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dice, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando en este caso del anticristo, indirectamente obviamente de Satanás, que es el maestro del engaño. Y en versículos más posteriores, más abajo, dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Dice, ya está en acción el misterio, o sea, como algo que fuera un secreto, el misterio de la iniquidad. Y el versículo 4 habla de alguien, o sea, Satanás, el anticristo, sus personajes. Dice que se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto tendrá un cumplimiento en los tiempos postreros, el arrebatamiento, todos estos eventos, el arrebatamiento, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo. Tiene un cumplimiento literal en Jerusalén, donde el anticristo se va a sentar en el templo, haciéndose pasar como Dios. Se sienta en el templo de Dios, dice, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero realmente esto no solamente ha sido el objetivo de Satanás en el futuro, sino siempre ha sido su objetivo. Y en algún momento hablaremos muchos versículos que hablan al respecto de cómo él se disfraza como ángel de luz y siempre ha querido ser semejante al Altísimo. En Isaías capítulo 14 dice: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. En Isaías 14 vamos a ir ahí, aprovechando que hay puros creyentes hoy. Quedamos rápido las escrituras. Isaías capítulo 14, no traje mi otra Biblia. Isaías 14 versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, su corazón fue siempre ser semejante al Altísimo. El apóstol Pablo le dijo que no es maravilla que muchos de los ministros de Satanás se disfrazan como apóstoles de Dios, dijo él. Dijo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que Satanás siempre ha querido ser semejante a Dios y no ha podido, pero ha actuado como un usurpador. Entonces, cuando decía hace un momento que cuando nos enfrentamos a una verdad muy disruptiva, o sea, a una verdad que es revolucionaria y que es un cambio abrupto que nos choquea, tú puedes decir, pastor, ¿cuál es esa verdad? A lo mejor usted está hablando de algo que ya no sabemos, y lo traté de escribir y resumir en unas frases para que veas a qué verdad me refiero. O sea, la verdad disruptiva o la verdad revolucionaria que por lo menos a mí me choqueó y que me ha estado transformando, esta es la verdad. Escúchalo primero, que el adversario, Satanás, se hizo pasar por Dios y, por así decirlo, metió su cuchara en la Biblia. O sea, hay partes en la Biblia, esto es lo disruptivo, hay partes en la Biblia que salieron del corazón de Satanás
y no de Dios. En Jeremías 8 habla de la pluma mentirosa de los escribas. En la parábola del trigo y la cizaña habla de cómo cuando se sembró la buena semilla del trigo, se durmieron los que labraban la tierra, los agricultores, y un enemigo sembró cizaña. O sea, alguien sembró cizaña. Luego habla de la pluma mentirosa, como dije, de los escribas, y podemos ver cómo Moisés tuvo una influencia de las tinieblas en muchos o en algunos momentos cuando escribió. Y no solo él, hay tantas situaciones en la Biblia que uno dice, esto no salió del corazón de Dios, esto no pudo salir del corazón de Abraham. Y quisiera que lo digirieras, que lo captaras, que lo captases bien, que lo entendieses. Y para eso vamos a tomar un tiempo. El adversario se hizo pasar por Dios y metió su cuchara en la Biblia. O sea, por así decirlo, metió su cuchara. Y te voy a dar un ejemplo así sencillo. Hay muchos. No quiero que nadie me distraiga ahí, por favor. Cuando Dios, entre comillas voy a decir Dios, le dijo al profeta Oseas que tomara una prostituta si llegase a ella. Y tú dices, ¿cómo Dios va a mandarle a un profeta que se llegue a una prostituta? E incluso yo había escuchado a gente que agarra monte con esas escrituras, pero yo conocía a una persona que literalmente usó esa escritura como una excusa. Porque si Dios, la lógica es, si Dios se lo pidió a uno, Dios no hace acepción de personas, pastor, va a decir otro. Imagínate la estupidez. Y ese es un ejemplo, hay otros. El más fuerte que me ha parecido es el ejemplo de cómo Dios, entre comillas, le pide a Saúl que asesine a los niños, no tenga misericordia, no tenga piedad. Y aunque el cristianismo con un buen deseo trate de explicarlo, como yo también lo trataba de explicar, realmente no se puede tapar el sol con un dedo porque no es una mala traducción. Entonces, en ese caso yo decía, o la mayoría decía, es que Dios tenía que matar a ese pueblo, porque ese pueblo, creo que eran los amonitas, moabitas, no recuerdo, ese pueblo iban a crecer los niños y luego iban a destruir el pueblo de Israel. Óyeme, pero ¿por qué no les das una oportunidad de elegir? Que no son tu creación, Dios, los israelitas como los amonitas o los moabitas. ¿Por qué no les das una oportunidad de elegir? ¿Ves? Y entonces se sacan ciertas explicaciones. Otra vez estaba escuchando una bien rara, la última bien random, y escuchaba de que es que cuando un demonio se apoderaba de una persona en el antiguo pacto no podía salir. Fíjate, esto nunca lo escuchaba. Entonces, como no podía salir el demonio, había que matar a la persona. Pero yo digo, pero los niños que también estaban endemoniados había que matarlos porque no había otra forma. Es una estupidez. Dios, mi padre, no mandó a Saúl a matar a los niños, ni lo permitió con un propósito menos. ¿Qué propósito tendría? Entonces, ese es un ejemplo donde ves que Satanás usurpó el lugar de Dios y mandó y ordenó cosas en el antiguo pacto, haciéndose pasar como Dios. Él ordenó parte de la ley de Moisés. Él ordenó muertes como si fuese Abba quien lo mandase. Esa es la verdad disruptiva que he estado aprendiendo y asimilando en este tiempo. Y Satanás hizo todo esto con un propósito. El propósito era crearnos a nosotros, a la humanidad, una imagen distorsionada, una imagen incorrecta, una imagen irreal de quién es Dios. Y por ende, como propósito final, separarnos de Dios y destruirnos. Ese es su objetivo final. Es decir, si tú piensas que Dios mandó matar a niños inocentes,
¿Cuál va a ser tu concepto en la actualidad de Dios? A ver, son cosas que no traía preparadas, pero nomás las tiramos acá. Escucha. A lo mejor yo tengo a alguien que está escuchando esto y dice: yo soy de palabra de fe, pastor. Ok. Tú eres de palabra de fe y tú sabes que Dios no manda males ni los permite con un propósito. Ok. Incluso hemos aprendido en otro tiempo, no es nuevo, que Dios no mandó el diluvio. Lo hemos aprendido, sabemos. Porque el homicida es Satanás, es fácil, es de kinder. Pero ese pasaje donde Dios mandó matar niños inocentes, nunca habíamos aprendido. O sea, no hay una mala traducción, no es Dios en un sentido permisivo. Y entonces lo excusábamos bajo que Dios puede hacer su justicia basado en el hecho de que esos niños iban a crecer y podían hacer daño al pueblo de Israel. Dios tuvo que permitirle a Satanás, y tratábamos de cuadrarlo, pero realmente, como fuese, es un asesinato. O sea, aunque Dios no fuese directamente, pero era el autor que intelectual, como la pongas. Entonces, en el nuevo pacto, el concepto que teníamos de Dios era ambivalente, como dije el domingo pasado, ambivalente, o sea, con dos lados. Y eso es lo que Satanás pretende. O sea, nadie caería en el mal puro, nadie creería en una mentira descarada. Tiene que tener verdad. A eso se le llama la ciencia del bien y del mal. Entonces Satanás es experto en la ciencia del bien y del mal. Crearnos un concepto como ahora lo tiene el cristianismo en general y la religión en general, e incluso gente de palabra fe, creamos el concepto de que Dios es bueno. Sí, te deja creer que es bueno, como una trampa. Pues no te diría que es malo directamente, pero Satanás es: Dios es bueno, sí, Dios es amoroso, sí, pero también, y esa es la mezcla de la ciencia del bien y del mal, pero también es justo. Dice la gente de palabra de fe en Estados Unidos: Dios en su justicia en el antiguo pacto tuvo que actuar destruyendo. Entonces, es amoroso, pero también es justo. O sea, es amoroso, pero también destruye. Es una forma de decirlo. Bajo la premisa que tú quieras, que es justo, que es soberano, lo que tú quieras, pero está destruyendo. Bajo el concepto que Dios enseña. Entonces, se hace una mezcla en la cabeza y hay un oscurecimiento en el entendimiento acerca de quién es Dios. O sea, estamos hablando de una verdad, de la verdad que debería ser más básica para nosotros. Deja tú cuánto pagó Cristo por nosotros, deja tú vivir por fe. Lo más básico es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Repítalo conmigo: ¿quién es Dios? No sé. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Deja tú cómo se llama, porque hay gente que se enfoca en estupideces. ¿Cómo se llama? Que Yahú, que Adonai, que... No, lo más importante es cómo es Él, cómo es su carácter. Por ejemplo, yo leía en Salmo 91, dice: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y esa palabra nombre, si la ves, cuando Jesús la mencionó en Juan capítulo 17, le dijo a sus discípulos, bueno, le decía al Padre, hablando de sus discípulos, le decía: Padre, les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer a ellos tu nombre. Y Jesús nunca dijo cómo se llamaba Dios, pero dijo: les he dado a conocer tu nombre. Y nombre allí es carácter o autoridad. Dice otra versión: les he dado a conocer quién eres tú. Y de hecho, cuando termina la oración, Jesús ahí en Juan 17 está orando y dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer tu carácter, les he dado a conocer quién eres tú. Y luego dice: y lo daré a conocer aún. O sea, todavía no termino de revelarles quién eres tú. Estamos hablando en este nuevo tema, en este año, marzo 2024. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su carácter? Satanás se ha enfocado en que haya una ambivalencia en el concepto de Dios. O sea, sí es amoroso, pero también dice la religión, pero es fuego consumidor. Otra vez vi un meme hace como 2 o 3 semanas, que era un policía con una... O sea, traía su pistola acá, bien fajado su pistola,
y atrás decía, en su playera decía, Dios es amor. Y la gente sacó memes y decía, esa es la prueba de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, decía la raza. Y un día hablé qué significa, tengo un tema que se llama ¿qué significa Dios es fuego consumidor? Y hablamos de que su amor es como un fuerte llama. O sea, te ama tanto que arde como un fuego ardiente por ti. Dice Cantares eso. En Cantares 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Lenguaje del nuevo pacto. Porque más fuerte que la muerte es el amor. Y es tan apasionado como el fuego, dice. Y las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. ¿Ves? Cuando hablamos de que Dios es fuego consumidor, estamos hablando que su amor es tan potente, es como una planta nuclear. De hecho, planeaba hablar el domingo pasado, ni ahora voy a hablar acerca de eso, pero el amor de Dios es tan poderoso como una planta nuclear, es como un fuego que quema, que consume lo malo. Se ha pensado como que el amor es, no sé, lo asociamos como que quien es muy amoroso no es poderoso. O sea, ay, qué ternurita, no es tan poderoso esa persona, no. Cuando hablamos de la ternura de Cristo, del amor de Dios, ese amor de Dios es tan poderoso que echa fuera el temor. Lo echa fuera con ese poder abrasador de su fuego, lo echa fuera. Entonces Satanás se ha encargado que tengamos un concepto ambivalente de Dios y distorsiona, y disculpe la palabra, bueno, no lo voy a decir, pero atonta ese concepto. O sea, es bueno, pero también me enferma. Es bueno, pero también mato niños en su justicia. Y tú dices, bajo la premisa de que es justo, a Dios se le ha permitido, a Dios, entre comillas, porque no es Abba, es el usurpador. A Dios se le ha permitido matanzas, destrucciones y todo, nomás bajo la premisa de que es justo. Si un gobierno, Estados Unidos o México, no sé, imagínate, vamos a poner Estados Unidos como policía del mundo, dice, allá en Afganistán la gente está creando armas nucleares para destruirnos a nosotros. Por lo tanto, si ellos hacen una arma química, van a destruir al mundo. Entonces, bajo la justicia hay que ir y aniquilarlos. Ok, aniquilan las personas, pero también aniquilan a los niños. ¿Tú crees que está bien eso? O sea, usando la lógica más sencilla, pues no. En todo caso serían los puros culpables, más la población civil, no a los niños. ¿Qué pensarías de un funcionario americano que mandó a asesinar a niños, a lo que sea, que es un monstruo? Sí, pero como es Dios, Dios sí puede hacer eso. Entre comillas, lo digo irónicamente. Voy a decir muchas cosas entre comillas toda esta serie. Como es Dios, Él sí puede matar, Él sí puede matar niños, porque Él es Dios, lo cual es una estupidez. Entonces, la verdad disruptiva que estamos asimilando y aprendiendo y siendo confirmados es que el adversario se hizo pasar por Dios, metió su cuchara en la Biblia. Muchas cosas que están escritas en la Biblia no salieron del corazón de Dios, salieron del corazón de Satanás. Y hay muchas partes de la ley de Moisés, incluso que son brujería literal. Te recomiendo que busques la ley se llama la ley del espíritu de celos. Vas a ver que hay brujería ordenada en la ley de Moisés. Hay muertes ordenadas por Dios. A mí todavía no me deja de sorprender cómo hay una parte donde Moisés les dice a los levitas: vayan y maten a su hermano y a sus amigos. Y ellos toman espadas, lanzas, y entran a las tiendas, a las habitaciones de sus hermanos, de sus compañeros, de sus amigos, de sus hijos, y los matan. Y los matan. Moisés dijo eso. No puedo imaginar la escena esa. Y cuando los matan, regresan con Moisés y les dice, Moisés dice estas palabras:
hoy os habéis santificado para Jehová, matando a vuestros hijos, a vuestros hermanos, a vuestros amigos. O sea que bajo esa premisa, tú te santificas a Jehová asesinando personas. No, pastor, pero es que esa gente que mataron eran idólatras. Sea lo que sea, cuando yo veo a Jesús, yo veo a un Jesús misericordioso. Pastor, es que en el nuevo pacto Dios se convirtió otra vez con la misma cosa. ¿Qué no dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre? Sí, pastor, pero ese es Jesús, el Padre sí es más bipolar, no. Dice Santiago 1:17, bendito sea, no dice bendito sea, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces, hablando de nuestro Padre, no el Rey, dice, estaba esperando que me viniera que me llegara el mensaje, ya me llegó. Dice, no el Rey, toda buena dádiva y todo perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Dios siempre ha sido amor. Entonces, si Dios siempre ha sido amor, ¿por qué le dijo, entre comillas, Dios? No fue Dios. ¿Por qué le dijo Dios a Moisés? Diles que maten a sus amigos, a sus compañeros, a sus idólatras que adoraron a un becerro. No tiene sentido, aunque hayan sido idólatras, lo que sea. Dios, realmente, Dios, el verdadero Dios, no Satanás, no el falso. Dios realmente tiene misericordia de su creación. Dios, verdadero Dios, es amor, no tiene amor, es amor. Y tiene misericordia de las personas. Y te da otra oportunidad. Y aunque haya sido idólatra, aunque haya sido mentiroso, asesino, Él siempre tiene otra oportunidad. Te va a abrazar, te va a proteger, te va a cuidar. No está de acuerdo con lo que hiciste, pero te va a perdonar y te va a cubrir. Por eso Jesucristo, y lo voy a repetir 1,000,000 de veces, en Juan 17, versículo 3 dijo, esta es la vida eterna. Abba, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. A Jesucristo a quien has enviado, el único Dios verdadero. Dio a entender que había un falso, y ese es el tema, esa es la verdad disruptiva que estamos tratando, que Satanás se hizo pasar por Dios, como un usurpador, dice la Biblia, tanto que se sienta en el templo de Dios. Lo dije hace rato, pues si te vas conectando, hermanos, buenas tardes, bienvenido. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, siempre quiso ser como Dios, y engañó algunas veces a Moisés, engañó algunas veces a los profetas. Ellos pensaban que era Dios. Hubo un momento donde Job dijo, si azote mata de repente, Dios se ríe del sufrimiento de los inocentes. Y luego dice, ¿y si no es Él, quién es? Había una oscuridad, si no es Él, ¿quién es? ¿Quién es este que se ríe del sufrimiento de los inocentes? Job empezó a decir una sarta de estupideces que ya sabemos que muchas cosas. Y al último Dios le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, hay uno que se ha encargado, Job, que tú pienses mal de mí. Hay una parte donde yo digo, Job, me condenarás a mí para justificarte tú. No le conocía. El domingo pasado te decía que como aquellos del camino de Emaús, me acuerdo que hasta tocamos aquí una canción, habían caminado con Jesús estos dos discípulos, pero sus ojos estaban velados, no le conocían. Yo te quiero dar la bienvenida, Isdei, te quiero dar la bienvenida a ti que estás aquí en la transmisión, a una vida nueva. Habíamos caminado con Él, pero realmente sí teníamos destellos, flashazos, cierta luz de Él, pero no le conocíamos. Tan amoroso que es Él. Cuando nos enfrentamos, encaramos con el amor del Padre, necesariamente nos tiene que asustar. Tiene que decir, de veras es tanto amor, de veras es tanto amor. Si no tienes ese pequeño susto, no es el amor de Dios. Vamos a volver a repetir. Si no tienes ese pequeño susto, no es el amor de Dios. Tengo una escritura para eso. No voy a ir ahí. Luego tú la buscas. Según los Corintios 5:14. El amor de Cristo nos deja perplejos, dice. El amor de Cristo es el amor del Padre. Dice, el amor de Cristo nos deja perplejos. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó entre los muertos. De modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Llegamos a Cristo, le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es el que te sabes tú. ¿Nueva qué? Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero comienza diciendo, el amor de Cristo nos deja perplejos, nos sorprende, nos asusta. Leíamos el domingo pasado, dice, para que junto con todos los santos seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Que es ilógico. Un amor que te da lo que no te mereces. Dijéralo pues, mi hijo, dijéralo. Nunca hemos vivido ese amor. Hemos tenido flachazos, destellos. ¿Te acuerdas algunas veces en ciertos momentos que tuviste destellos de ese amor en alguna reunión de adoración? En algún momento en una reunión, en algún momento en lo privado, que lloraste y hasta sentiste su abrazo, pero después volviste a lo mismo, a una ambivalencia, a pensar que es bueno, pero también como que abriste una puerta y ahí te viene ahora lo malo, y estábamos ahí se llama el cubo de Rubik. Tengo un tema que se llama descifrando el cubo de Rubik o algo así, el cubo de Rubik. O sea, todo el tiempo tratando de cuadrar todo y entretenidos ahí, en vez de enfocarnos en aquello para lo cual fuimos diseñados, que es tener una amistad con Dios, ser su familia y reinar en vida, en vez de estar pensando que eres un pecador. Satanás ha querido que tengamos un concepto distorsionado de Dios, de quién es Dios. Ni siquiera hemos comprendido, bueno, voy a confesar que sí, por fe hemos comprendido quién es Él. Cuando Pablo tuvo aquel encuentro brutal con Dios, así disruptivo, ¿te acuerdas que cae al piso? Y hace dos preguntas que las enseñé en el retiro, que aprendimos. Dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Que te enseñé que son de las dos preguntas más importantes que puede hacer un creyente. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién eres tú? Porque tal vez hemos pensado que le conocemos. Resulta que no. Y te decía yo, una evidencia es cómo tratamos a los demás. Te decía el domingo pasado, pero deja tú eso, cómo tratamos a los demás, cómo te tratas a ti mismo. La forma como te amas a ti mismo es un reflejo de el Dios que tienes, el concepto de Dios que tienes. Cómo te tratas, cómo piensas de ti mismo. ¿Tú sabes cuánto te ama Dios? ¿Y sabes cuánto te ama Dios? Yo alguna vez he orado, Señor, quiero amarme como me amas tú. No, pues me voy a tratar de la cosa más linda, ¿no? Porque a veces era al revés. A veces yo escuché una canción. Eddie Usley compuso una canción que dice: ¿cuánto daría por amarte como me amas a mí? Y entonces yo aprendí y dije, no, o sea, déjate, o sea, Dios no está pensando, me tienes que amar de esta misma, no. Nuestro amor hacia Él es un resultado de cuánto nos ama Él. Hemos aprendido, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios. Él nos amó a nosotros primero. Él dijo, ustedes ni me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos, son mis compas. Ustedes son mis amigos, ustedes. Y es una forma muy rara, por eso digo que es vida nueva. O sea que Dios es mi compa, es mi amigo, mi pana, mi cercano. Y así como con Adán y Eva acostumbraba, dice que se paseaba al aire del día. ¿Dónde están, preciosos? Quiero hablar con ustedes, quiero abrazarlos. De la misma manera, hoy, ya no externamente, sino desde adentro, dice, oye, estás ahí, quiero hablarte, quiero abrazarte, quiero compartir contigo, quiero comer contigo, quiero revelarme a ti. Oye,
concepto incorrecto de Dios ha hecho que huyamos de Dios y que la oración resulte tan aburrida que digan no. Pero es un concepto incorrecto de Dios. Voy a mencionar algunos versículos que quiero llegar a un punto clave. Hemos aprendido, y lo voy a volver a enfatizar, en Romanos 8, versículo 29, versículo 30, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para eso nos predestinó, para eso nos creó. Para ser hermanos de Jesús, para ser la imagen de Jesús. Y Dios soñó con una familia. Quiso tener muchos hijos, Abba y el Espíritu Santo, y quiso darle muchos hermanitos a Jesús. Y salimos tú y yo. Somos el sueño de Dios. Y empieza Pablo a decir, no sé si diga el orden correcto, pero dice: a los que conoció, esos también predestinó, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Pero dice que a nosotros nos llamó. Y estoy enseñando como si fuese la primera vez. Cuando dice que nos llamó, no aclara ahí que nos llamó o a qué nos llamó. Pero cuando dice que nos llamó, no es de que hey, dice hey, ven. No se refiere a que nos llamó en ese sentido. El mismo Nuevo Pacto, a través de varias escrituras, nos dice que nos llamó. Primero los Corintios 1:9 dice que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Así es. Y primera de Juan 1:3 dice que nos llamó. Dijo Juan, el apóstol Juan dijo: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que en la primera carta de Juan, el énfasis es comunión con el Padre y con el Hijo. Y en 2 Corintios 13:14 dice: y nuestra comunión es con el Espíritu Santo. Comunión, comunión, comunión. Nos llamó a una comunión con Él. Especialmente estoy hablando de Abba ahora mismo. Entonces es lo mismo, son uno, ¿ves? Espíritu Santo, Jesús. Esa palabra comunión que estoy mencionando y que está en la escritura es la palabra griega koinonia, que significa compañerismo que se disfruta. Compañerismo que se disfruta, o sea, es un amigo. Compañerismo que se disfruta, un amigo. Esa palabra koinonia viene de otra palabra griega que es koinos. Koinos, con cada kilo las dos, koinonia y koinos. Y koinos significa cómplice. Yo nunca había visto esa definición, por eso entre más descargo más aprendo. Cómplice. Y koinos también significa algo que posee en común. Koinos, cómplice, algo que posee en común. Cuando hablamos de cómplice, ¿no es eso un amigo? ¿Tu cómplice? Cuando hablamos de cómplice, no solamente es cómplice porque me tapa mis errores, no es eso, cómplice de aventuras, cómplice de ciertas cosas íntimas que sabe de ti. Y si tú dices: ay, pastor, por favor, ¿qué va a saber Dios de mí? ¿Ves? Nomás con la risa te contesté. Cuando te vea a ti, ve a Cristo. Fuimos llamados a una koinonia, a una koinos con Abba. ¿Qué es esto, pastor? A una amistad, a una complicidad con Él. Pastor, pero yo no concibo a un Dios así. Mira, ahora mismo que estoy enseñando, todavía estoy reajustando mi pensamiento.
porque fueron años de enseñarnos otra cosa. Aún yo mismo no enseñaba lo mejor que podía, creo, pero no le conocía como Dios absolutamente de amor. Entonces, cuando entendemos que Él nos llamó y nos creó, primero porque soñó con una familia, segundo soñó con nuestra amistad, choca con nosotros y tenemos que aprender. Como decía hace unos meses, justo estamos aprendiendo, algunos ya aprendimos un poco más, justo estamos aprendiendo a llamarle papá, no Dios, no Señor, sino papá, Abba, Padre, mi cómplice, mi amigo, mi koinos. Es Él. Sí. Otra escritura que tampoco voy a ir, que es Proverbios 17:9, dice que el que busca la amistad cubre la falta, mas el que la divulga aparta a los mejores amigos. El que busca la amistad cubre la falta. Una característica de un amigo es que te va a cubrir la falta. Y nuestra visión en este ministerio es amar, servir y hacer amigos. Pero el primer amigo es Abba, Jesús, el Espíritu Santo. El que busca la amistad cubre la falta. Abba busca nuestra amistad. Y no solo nos perdona, sino nos cubre las faltas, los errores. No para que nosotros continuemos en error, sino que Él sabe que realmente el verdadero cambio lo hace su amor, su bondad. Dice Romanos 2, versículo 4, ¿o ignoráis que es su bondad la que nos guía a un verdadero arrepentimiento? Es su gran amor, es su gran bondad, su gran misericordia. Nos hizo para disfrutar de nuestra amistad, para compartir momentos, para tener una amistad profunda, para ser su familia. Y me estoy recordando un versículo que dice que el amor cubrirá todas las faltas. Hay una traducción que dice: el amor cubrirá multitud de errores. Multitud me suena que a muchas, pero no todas. Pero la mejor versión dice: el amor cubrirá todas las faltas. No solamente te va a perdonar, te va a cubrir. Esa es la clase de amor que tiene Dios y que es Dios, el cual no la habíamos experimentado. Y esta clase de amor primeramente se debe reflejar en la forma como nos tratamos a nosotros mismos. Muchas de las veces ni siquiera a ti te has perdonado. Te juzgas mucho, te eres cruel contigo. Pues no puedes dar lo que no tienes. Y eres cruel contigo porque tú no sabes ni por qué, ¿verdad? Tú piensas que es por cómo te trataron o porque estás feo. Pero no es eso. Es el concepto que tienes de Dios y que estamos vomitando, dijo la persona, vomitando, estamos sacando, muriendo a eso. Pues ahí estamos ahorita mismo, ahí estamos. En Génesis 3:8 dice la palabra, me gusta mucho fluir, fíjate qué chulada. En Génesis 3:8 dice que el Señor, Abba, se paseaba al aire del día y venía a hablar con Adán y Eva como era su costumbre, se paseaba. Y me dijeron, y de repente la cosa más rara apareció Dios ahí. No, Él se paseaba al aire del día, es decir, venía constantemente a tener
¿qué? Comunión, amistad. Mira qué revelación, cuando alguien es tu amigo, pues procuras verlo, ¿no? Quieres hablar. Que esa era su costumbre. Conversaciones divertidas, interesantes. Con Adán y Eva. He hablado de un libro apócrifo, el libro de Melquisedec, que habla que incluso una parte de Ava se acostaba con Adán y Eva en el césped viendo las estrellas. ¿Qué platicaban? Lo que platican los amigos, nomás que en este caso estaban frente al mejor amigo y a la persona más sabia, inteligente que existía. ¿Cuáles eran las conversaciones? ¿Cómo era la relación de un padre a un hijo? Un padre amoroso. Las preguntas, los cariños. ¿Se dejaría Dios tocar la barba? ¿Se dejaría que le jalaran los cabellos? Bueno, revisemos cómo era Jesús. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos que todavía traían, acuérdate, traían el chip, el cassette, el disco, el CD, el USB, la memoria de la ley de Moisés. Y ellos decían, no, que no se acerquen al maestro, no lo toquen, a él no le gusta. Y Jesús, ¡hey! Chamacos, déjense caer. ¿Sabes? Cuando tú sueltas a los niños, no van ordenaditos. Los niños salieron de estampida. Se les dice que se sentaban en sus piernas, los abrazaban. Y un niño, como no tiene malicia, no es educado. Eso me gustan los niños. No cuidarlos, sino platicar con ellos. Un niño no tiene malicia, te puede bailar hasta bichi. Tú le pones la música y él no tiene malicia. Pero dile a un adulto que se aviente un pasito, está más atado que la fregada. Es que yo no soy así. Yo he intentado a esta edad que tengo 25, hasta esta edad, no volverme así. Dios no es serio, Dios no es aburrido. No te apropies de una personalidad así. Sé libre. Como un niño. Tú sabes, un niño, también por ejemplo las personas que son especiales con cierto síndrome, que enfrentan una situación que son inocentes. Ellos te bailan, se pueden quitar la ropa. Está por ejemplo, puedo estar hablando yo aquí, todos bien educados, y un niño puede interrumpirme aquí, valiéndole absolutamente chúcata, dicen en Sonora, valiéndole chúcata que tenemos que poner atención, porque no tiene malicia. Entonces, cuando se acercan a Jesús los niños, los discípulos imaginan, hey, al maestro no, hey, déjenlo. Se le sientan y no eran uno ni dos, eran un chorro. Imagínate ese cuadro. Le agarran los cabellos y ¿qué crees que decía Jesús? Suéltenme, que me suelten. De repente le apretaban un rodillazo a un niño, quítate. ¿Te imaginas a Jesús así? Me imagino que un niño jalándole la barba y todo, y Jesús divirtiéndose. Así es, no lo dice, pastor, no lo dice literalmente, hermano, pero es una lógica sencilla. Si él dice, suéltenlos, porque los tenían como agarrados, lo querían tocar. Para empezar, ningún niño se quiere acercar con una persona aburrida, ni yo de eso. Amargada. No, lo querían tocar, y cuando lo están tocando, él se ponía las manos, pero no había un orden. Te he platicado de un libro apócrifo que narra cuando Jesús en su casa, a lo mejor no es verdad literal, pero es lógico con la Biblia. Dice que Jesús estaba desde una montañita, desde una colina, se tiraba dando vueltas con los niños y se escuchaba un escándalo. Un libro apócrifo dice eso. Jugando y a gusto. Pues de eso se trata.
Yo imagino a Adán y a Eva cuando venía papá, lo disfrutaban, platicaban, pasaron quizás meses, años disfrutándose. Jalaban sus barbas, si tenía barbas en ese momento, no sé, su cabello seguramente sí largo, yo lo imagino así. Las preguntas que le hacían, que los niños son muy curiosos, ¿no? Adán y Eva tenían esa: ¿cómo creaste el universo? Planetas, estrellas, la constitución de la materia, ¿no? Hombre, era una cosa eterna, eterna. Los ángeles. A ver, tráenos un querubín para la otra que venga. Sí, viene el querubín. Imagínate con la espada todo guerrero. No sé, imagino, a ver, haz que nos baile. Báilales, les tiene que bailar. Yo me imagino un Dios así. Yo me quiero volver como la religión nos ha programado, el compórtate, compórtate. Dios es un Dios amoroso, es como un niño. Hemos hablado también en Mateo 6, versículo 7, tampoco voy a ir. Jesús dijo: y cuando ores, no uséis vanas repeticiones, dijo él, vanas repeticiones. En el griego es una charla tediosa. O sea, cuando ustedes hablen con papá, les dijo Jesús, no sean tan repetitivos, no usen una charla tediosa. Y me confieso que aquí todavía estoy en la transformación yo. Porque a veces que voy a orar más en público, incluso en lo privado, he pensado, bueno, sí le he contado algún chiste a Dios alguna vez, tú sabes cómo soy de repente, pero todavía nos cuesta. Y si yo te digo, a ver hermano, ora y cuéntale un chiste a Dios, tu cabezota, como dijo Pablo, hinchado por vuestra propia mente carnal, o sea, cabezón, dijo Pablo, por la ley, no te lo va a permitir. No sé si ya te lo permite. Papá, te voy a contar uno de Pepito. Bueno, de Pepito no, papá, porque esos son muy rojos. Te voy a contar uno y aquí te va a dar. Érase una vez y disfrutarlo. Es más, estoy animada de hacer un ejercicio así. Para el próximo domingo te lo voy a hacer yo, creo. Que te quites y me imagino tú. Pastor, no. Ahora aprende a hablarle así. ¿Cómo nos vamos a relacionar con él? Es una vida nueva. Y a veces yo me he dado cuenta que, creo que me acuerdo que un día lo dije en privado acá en una sala de juntos que estamos aquí, y con el equipo de él también lo dije. Yo me he dado cuenta que a veces es peor orar. O sea, cuando tú oras con temor, cuando tú oras sin fe, sale peor orar, mejor ni ores. O sea, con ese concepto no ores. Porque mientras estás hablando, estás soltando más temor, como Job. Entonces tienes que orar a Dios. Orar es una relación con Él. Como papá, amoroso, precioso. Quiero ahora sí llevarte a una escritura, Génesis 3, versículo 1. Voy a leer Génesis 3, 1 en adelante. Y en unas ideas que voy a hablar acerca de esto, vamos a ir cerrando. Y el próximo domingo continuaremos hablando, pero todavía faltan unas ideas de esta escritura. Dice: pero la serpiente, Génesis 3, 1, esa no es tu suegra ni nadie, tú sabes eso. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos,
sirve para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera dio del árbol y yo comí. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos la primera estrategia de Satanás. Es distorsionar el concepto real que tienes de Dios. Ese tema se llama vuelve la amistad con Abba. Pero la primera estrategia de Satanás fue distorsionar el concepto de quién es Dios. Y el domingo que viene voy a hablar más de estos puntos, pero primero dijo la serpiente: con que Dios dijo esto, y luego dijo: no moriréis. O sea, la primera cosa que Satanás está diciendo indirectamente, no lo está diciendo directamente porque no es tonto en ese sentido. La primera cosa que está diciendo es que Dios es mentiroso. O sea, no llegó diciendo Él es mentiroso, no llegó así, pero comenzó con sutileza, con astucia, dice ahí, hablando mal de Dios. Llegó hablando mal de Abba. Y la segunda cosa que Satanás menciona aquí es: no, el asunto, no, Dios es mentiroso, porque mira, es la cosa que dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Él es egocentrista, Él quiere ser el único. Y dijo la serpiente, Satanás, o sea, dijo: claro, Él sabe que si tú comes de esto te vas a volver como Él, entonces Él más quiere ser el único y no quiere que nadie sea como Él. Es egocentrista el vato. Entonces llegó diciendo: número uno, Dios es mentiroso. Número dos, Dios es egocentrista. Y esas son las dos cosas que la Biblia habla claras que dijo la serpiente. Llegó diciendo: Dios es mentiroso, Dios es egocentrista. Otra forma de decirlo: Dios es malo. Y es lo que Satanás quería: distorsionar, trastornar el concepto que tenía Eva y Adán de Dios. Llegó diciendo: no, Dios es malo. Y aquí no da más detalles, pero hubo más cosas. ¿Cómo sabemos que hubo más conversaciones y más cosas? Porque más abajito, ahí en Génesis, dice la palabra: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Pondré qué? Enemistad. Obviamente denota que hubo ¿qué? Amistad. Hubo amistad. Híjoles, qué fuerte, qué fuerte. El tema se llama vuelve la amistad con Abba, pero en este caso Eva tenía amistad con la serpiente. Para que tú te hagas amigo de alguien lleva tiempo, lleva conversaciones, lleva complicidad, lleva a abrir el corazón, lleva a compartir ciertas cosas, lleva a estar de acuerdo en ciertas cosas. No puedes ser amigo de alguien si no estás de acuerdo con él en nada. Se pusieron de acuerdo en ciertas cosas, se hicieron cómplices, fueron profundizando en su amistad. Hubo conversaciones entre Eva y la serpiente. Así que cosas que yo voy a mencionar aquí no son descabelladas, puesto que aunque la Biblia solamente menciona dos cosas o cosas que Satanás mencionó a Eva, podemos inferir o podemos
podemos llegar a la conclusión de que hubo muchas más. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tuvieron amistad. Ahí te lo está dejando entrever, es una ventanilla para decir, hey, tuvieron amistad. Oye, para mí eso está cañón, tener amistad con la serpiente. Y no estoy culpando a la mujer específicamente, estoy hablando de Eva específicamente. ¿Cómo fue así? Déjame algunas cosas que escribí. Me imagino a Satanás diciéndole a Eva, ¿tú crees que Dios es bueno? No, es mentiroso, es ególatra, es tirano. Le gusta a él que las cosas se hagan como él quiera porque es un dictador. Claro, no fue así de golpe, fue poco a poco. Imagino a Satanás diciéndole, yo te comprendo, yo sí te entiendo. Y por las emociones de Eva fue cayendo poco a poco. La fue enamorando en un sentido de amistad por el oído. Yo sí te entiendo, yo sí te comprendo. Tú come de ese árbol. Y ese árbol no si se antojaba el sabor. Aquí hay misterios que aún los estoy asimilando y declaro que ya los entiendo. Hay misterios aquí. Porque no era de que, ay, se me antoja el sabor de la galleta. Los que están ahí, no sé qué se les antojó. No. Si tú lees, ¿qué era lo codiciable del árbol? ¿El sabor? No. La prohibición sí es parte, pero dice que ese árbol era ¿qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando tú comías de ese árbol, lo que venía a ti era conocimiento. Un conocimiento, un concepto, conceptos, entendimiento, ideas. ¿Cuáles ideas? Ideas ambivalentes, de bien y del mal. Hay varias cosas que hablar ahí, que hoy no las vamos a tocar. Pero al comer, tú comías, se te abrían los ojos. Dice que se les abrieron los ojos, pero no se refiere a que se les abrieron los ojos físicos. Eran los ojos de su entendimiento, despertaron a unas verdades, pero no se pueden decir verdades. Despertaron a unas ideas incorrectas. Eso es gratis. Satanás le decía a Eva, mira Eva, yo le servía a Dios y mira cómo me pagó, me mandó, me arrojó al infierno y se hizo la víctima Satanás. Y Eva, como yo he dicho varias veces, si una mujer ve chillar a otra, pues también como he dicho varias veces, de veras, qué perro ese Dios. Pero no fue de a poco, no fue rápido, fue de a poco, fue una amistad. A ver, cuéntame más, dijo ella. Curiosidad. ¿Sabes que no son así las mujeres? A ver, cuéntame más. Quizá tengas razón. No te doy la razón, pero quizá tengas. Y dijo, sí, pero pues, dijo Satanás, sí, pero está Adán. ¿Y sabes que Adán es el lambebotas de Dios? Quiere quedar bien con él. No, le dijo Eva, no, vamos para allá hay una parte donde podemos estar solos. Podemos estar solos. Y eso pasó lo que te estoy diciendo. Es más, no le estoy poniendo de más, estoy poniendo de menos. Algunos han llegado a conclusiones bien fuertes de eso que te estoy diciendo. Y allá solos, a ver, cuéntame. Y quiero que sepas que Satanás perdió su poder, perdió su autoridad que tenía
pero no perdió sus memorias. Esa transmisión se va a cortar en un momento dado. Pero no perdió sus memorias. Satanás sabía mucho, ¿sí o no? Dice que estuvo allá en el monte del testimonio, fue el querubín ungido, sabía el teje y maneje, había cosas que ignoraba, sí. Obviamente Dios, tonto no es Dios. Hubo cosas que no sabía Satanás, pero sabía cosas. Satanás conservaba su memoria. Entonces Eva, la curiosa, cuéntame más, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo funcionan aquellos planetas? Satanás le decía, yo era encargado de ciertas cosas, yo comunicaba los secretos de él a otras creaciones de Dios. Pero me di cuenta y lo descubrí. Escucha, Satanás diciendo, me di cuenta y lo descubrí, que es un tirano, que nos dio un libre albedrío, pero no nos deja usarlo, porque él quiere que las cosas se hagan como él quiere. Es malo, y no tuvo misericordia de mí, porque yo le servía, yo era su fiel servidor, y mira cómo me pagó. Y no solo a mí, a muchos nos envió a la tierra, nos desterró. Y lo mismo va a ser contigo, Eva, y lo mismo va a ser con tu marido Adán. ¿Y qué crees que pasó con Eva? Conversaciones, oyendo a la serpiente. Y llegó un punto en que la forma como Eva veía a Dios cambió. Y el ejemplo que he dado es como cuando conoces a una persona la primera vez y luego llega alguien y te dice, ¿cómo te pareció fulana? ¿Cómo te pareció María? Es buena onda. No la conoces. No la conoces. Si te platicara, de veras, no, es que se me hizo buena onda. No, sí, así es ahorita aquí contigo, pero tú no sabes cómo es. Sé como sea, cuando vuelves a ver a María ya no la ves igual. El chisme aparta a los mejores amigos. Les aborrece la lengua mentirosa. Entonces venía Dios otra vez, porque él acostumbraba a ver, hola preciosos, hola mis chulos, ¿cómo están? Venía a abrazarlos y Eva lo mira y hace. Y luego seguramente la serpiente le dijo, disimula, porque si no se va a dar cuenta. Y luego, hola. Y Dios lo sabía. Mira, qué tremendo. Cuando tú te haces y tú sabes que ya le caes gordo a alguien, te ha pasado, y haces como que no sabes. Tú dices, ay, sí me quiere mucho, tú sabes que no te quiere nada, pero tú disimulas, te hace bien. Disimula que todos te aman, te hace bien. Y Dios en su corazón sabía, le dolía en su corazón lo que le pasaba a Eva, porque esto fue gradual. Aquí parece como que, los crió así rápido, le pusieron nombres de los animales y todo, y a los 2 días ya se acabó todo. No, esto llevó tiempo, meses, años quizá. Yo creo que la serpiente le dijo a Eva, Dios es un doble cara. O sea, parece que es amor, pero finalmente a ustedes también les va a pasar lo mismo. Y el concepto que tenía Eva de Dios se trastornó. Y así fue perdiendo su relación con Dios. La relación con Dios se va perdiendo cuando tienes un concepto de un Dios que es bueno y malo. Se va perdiendo. Ya no lo vio igual, ya no lo abrazó igual, ya no le habló igual, ya no tuvieron relación igual, por ese concepto de un Dios malo y bueno, que realmente un Dios malo y bueno equivalente a un Dios malo. Ese árbol, estoy cerrando ya, si se corta abruptamente continuamos el próximo domingo. Ese árbol, cuando tú comías, daba un entendimiento, parecía ser una arma diabólica. Dios no plantó ese árbol, ya lo he dicho, Dios no prueba a nadie. No es de te voy a calar a ver si me amas o no. El libre albedrío no ocupaba un árbol, simplemente pecar es errar, no te quiero a ti Dios, no es de que,
Ocupo un árbol para a ver si escoges por mí o por el árbol. No, Señor. Quiero con esta idea. La historia dice que cuando pecan, se esconden y llega Dios, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Agüitado o enojado o con una sonrisa en la tierra? ¡Hola! ¡Hola! Se escuchan lejos. Están escondidos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Ah, caray, Dios dice, ¿miedo? ¿Qué es eso? Esconderte de mí. Dice Dios. ¿Y por qué? Es que estaba desnudo. Y Dios le dice las palabras claves. No le dice, ¿cómo te diste cuenta que estabas desnudo? No. ¿Cómo le dijo? ¿Alguien sabe? Le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó? Alguien te enseñó. Cuando hablamos de enseñanza, hablamos de un tiempo, es una doctrina, ideas, conceptos. ¿Quién te enseñó? Dios no llegó regañando ni enojado. Dijo, ¿quién te enseñó esto? En otras palabras, ¿quién te enseñó a estar avergonzado delante de mí? ¿Quién te enseñó a estar condenado delante de mí? ¿Quién te enseñó a tenerme miedo? ¿Quién te enseñó a no correr a mis brazos? ¿Quién te enseñó que tú eres un pecador? ¿Quién te enseñó cuando yo te he tratado mal? Y dice un libro apócrifo que Dios empieza a llorar y Él empieza a querer ir hacia ellos y ellos no estaban escondidos en un punto así nomás, sino que Él se sigue acercando y ellos siguen corriendo y huyendo de Dios. Y ahí comenzó, bueno, ahí se desencadenó el caos de la humanidad. Un hombre huyendo de Dios por no conocerlo. Dios empieza a llorar, no solamente porque ellos huían de Él, sino porque toda la humanidad huiría de Él y no correrían a sus brazos debido al concepto incorrecto que Satanás sembró. Y este concepto incorrecto, hay algo que se llama la teoría de la ciencia del bien y del mal, que el libro de Melquisedec lo habla, que eso comenzó en los cielos. Luego la segunda, esto que yo estoy diciendo ya es yo, no el libro. La segunda fase de esa teoría fue el árbol de la ciencia del bien y del mal, que muy probablemente no era solo un árbol, era como una especie de arma. Eso digo yo, no el Señor. Una especie de arma que Satanás dejó antes en su primera creación. El que tiene entendimiento entiende. Pero la tercera fase de esa teoría es la ley. La ley hace, cuando tú comes del árbol de la ley de Moisés, que es una ambivalencia, bien y mal, entonces cuando comes ese conocimiento, despiertas al mundo de la muerte. Y ya cuando escuches la voz de Dios, vas a oír de Él. Y Dios te va a decir, ¿quién te enseñó a tenerme miedo? ¿Por qué me tienes miedo? ¿Por qué huyes de mí? ¿Qué te he hecho yo? Si yo te amo, si te quiero abrazar. Y huyeron de Él. Y comenzó el caos de la humanidad. Todo por un concepto incorrecto. Dios habló cuando le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?